¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerden, no basta con estar informado, hace falta análisis situacional. Hoy nos acompaña Timoteo Zambrano, diputado a la Asamblea Nacional, es presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, también es miembro de la Comisión Especial para el Diálogo y la Negociación. Fue secretario general de Acción Democrática entre los años 1999 y 2001. También fue miembro de la mesa de negociación promovida por la OEA en el año 2002. En el 2019 fue parte de la mesa de diálogo y acuerdos con el gobierno nacional, con el cual se logra designar un nuevo Consejo Nacional Electoral. En el 2020 es electo diputado a la Asamblea Nacional. Actualmente es secretario general del movimiento Cambiemos. Bienvenido, Timoteo, muy grato tenerte por acá. Gracias, Óscar, a tu orden. Están por conmemorarse los 10 años del fallecimiento del comandante Chávez, independientemente de los desacuerdos, acuerdos, simpatías o antipatías, rivalidades. Creo que es una figura que merece una interpretación en la medida de su liderazgo histórico, político, simbólico, cultural. ¿Qué nos puedes decir del comandante Hugo Rafael Chávez? Bueno, fue una irrupción importante para el momento en la política nacional y continental. Hugo Chávez irrumpe con una propuesta que quizás eso fue lo que le generó ese tremendo liderazgo que pudo, a lo largo de su vida política, que pudo desarrollar en la política, ¿no? Que fue su propuesta constituyente, más allá de la valoración que se pueda tener de lo que ocurrió, esa propuesta, ¿no? Pero, sin duda alguna, esa propuesta significó un cambio importante en la vida nacional. Yo creo que Chávez también fijó un empoderamiento a la gente, ¿no? Nos guste o no. Es decir, no quiero hacer una valoración ni positiva ni negativa. Lo que digo es que creo que, al igual que muchos líderes de la democracia venezolana, yo creo que Chávez en sí mismo encarnó un nivel de caudillismo, de caudillo importante en la política nacional, como lo hicieron otros, ¿no? En los focos Uruqui, que realizó Interlace a principios del año 2000, 2002, 2003, la gente decía, antes no existíamos, nadie nos tomaba en cuenta para nada. Sí, por eso. Y creo que eso ha sido uno de sus logros fundamentales. Que su modelo económico tenía una enorme dosis social, ¿no? Que creo que fue importante, pero adolecía de eficacia, ¿no? El ejercicio del gobierno como tal, ¿no? Él era más un ideólogo, pero le faltó la eficacia administrativa, la eficacia del gobierno, ¿no? Y por eso, bueno, resultados que pudiéramos ver que a veces son inexplicables, ¿no? Si tenías una visión clarísima sobre el poder y sobre una reforma estructural que hizo de la vida política del país, porque recuerda que él instauró el socialismo del siglo XXI, y ese socialismo del siglo XXI tiene un enorme componente del socialismo real, ¿no? Pero la eficacia y ahí tiene similitud con la eficacia de ese tipo de gobierno, del socialismo real, bueno, faltó, pues, ¿no? Pero sin duda alguna interpretó su época, su momento, tuvo un impacto geopolítico en la región importante. Recuerda todo el debate con el ALCA en la región. Insurgía en ese momento. Fue el primer ciclo progresista de este siglo. Un ciclo progresista que era más ideológico.
Sí. Y que si lo comparamos con este nuevo ciclo, este es más pragmático, ¿no? Más pragmático, Ese es más un orientado a la detalle, gestión, sí. un detalle importante, Y ¿no? aquel tuvo liderazgos carismáticos, populares también muy potentes, muy No, poderosos. por eso. En ese ciclo. En ese ciclo, por eso te lo decía al principio, ¿no? Ahora vamos a ver algo interesante, porque Lula formó parte de ese ciclo, ahora entra en un nuevo ciclo de la región con gobiernos progresistas, pero mucho más pragmáticos, Policlasistas. ¿no? Policlasistas, exacto. Entonces veremos cómo va a ser el comportamiento. Yo observo que entre los adversarios del chavismo una comprensión más acertada de lo que significa el chavismo, una aceptación de la existencia del chavismo, porque antes había como una especie de negación, de odio. Y observo como un respaldo a lo que podemos llamar el modelo de inclusión, donde las mayorías tienen protagonismo, son relevantes y son prioridad, donde la justicia, la inclusión, la igualdad son banderas importantes. O sea, observo, ¿no? ¿Qué opinas? Observo que hay un consenso mayor de respaldo hacia el modelo de inclusión y que por tanto no está planteada una transición, sino un desarrollo del modelo. Bueno, son momentos históricos distintos, ¿no? Recuerda que Chávez gobierna sin las sanciones. Ojo, nosotros no sabemos cuál hubiese sido la reacción y en qué hubiese parado ese modelo de inclusión que él sembró en Venezuela, ¿no? Hoy somos protagonistas de este tiempo y claro, vivimos aquel y vivimos este, pero él no gobernó este tiempo. Entonces, pero esas banderas... No, bueno, esas son banderas... que le dieron soporte... Digamos, esas son banderas... digamos históricas, históricas que están en la política, ¿no? Pero adquirieron una relevancia inusitada en estos últimos... Han adquirido una relevancia importante. Pero en la ejecución de esas banderas, por eso te decía, en la ruta claro, que escogieron para llegar ahí, que era expropiaciones, era lenguaje hiriente, era confrontación y tal, esas banderas la estamos analizando hoy. Claro. El tiempo es muy bueno para hacer esas revisiones históricas, pero no fueron lo suficientemente visibles en su momento porque le dieron prioridad al activismo político de otra naturaleza, ¿no? Eso es lo que creo, ¿no? Claro. Lo que quiero enfatizar es quizás una propuesta de análisis, es que por tanto no está planteado un cambio radical, ni una transición, sino un desarrollo, una maduración del modelo. En las encuestas de Interlace, la mayoría de la gente respalda el modelo de inclusión, lo que quiere es que funcione. A eso te decía, por eso pero no hay transición ni cambio radical. Lo que el reto actual es desarrollar el modelo de inclusión, hacerlo eficiente. Pero me responde cuando regresemos en los comerciales, por favor. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Timoteo Zambrano, diputado a la Asamblea Nacional, politólogo, secretario general del movimiento Cambiemos. Te preguntaba sobre los retos de la clase política, de la clase dirigente, entendiendo que quizás la batalla hegemónica la gana el chavismo porque impone, así sea de manera simbólica, el modelo de inclusión como modelo de sociedad y que por tanto no está planteado una transición ni un cambio radical, sino un desarrollo del modelo para hacerlo eficiente. Yo creo que es un reto sin duda alguna, del liderazgo político, no opositor. Pero tú puedes observar, tú que eres un hombre de las estadísticas, que, digamos, el gobierno, el chavismo como tal, ha venido perdiendo en cada elección respaldo popular, respaldo social importante, lo cual pone en duda el desarrollo de ese modelo, ¿no? Por lo menos en duda, ¿no?
Y yo creo que ahí viene, y eso quizás justifica el nuevo discurso del presidente de la República, ¿no? El año pasado, en la memoria y cuenta en el Parlamento, que fue creo que el 14 de enero, vale la pena ver esa última hora de ese discurso. Él ahí replantea el modelo. ¿Qué dice? Y dice cosas como esta, ¿no? Se va al campo de la moderación, sin duda alguna. Se va al campo, se dice expresamente que va al centro político. Exacto. Es decir, Claro. mutatis mutandi, ¿no? Viene a competirnos al centro político a nosotros, ¿no? Entonces, y por eso vemos, y él ahí habla de un cambio en la política económica y arremete contra lo que él llama la izquierda trasnochada. Se acerca más a la socialdemocracia. Bueno, salí yo con el diputado Luis Augusto Romero, que estábamos en la sesión, salimos y le digo, y comentamos, bueno, ahora en las próximas horas se declara socialdemócrata. ¿Eso qué significa? Eso es una respuesta a la pérdida constante en cada elección de un número importantísimo de votos, de 2 millones, de 1 millón, de 700.000, en fin. Que a los retos, las circunstancias, las condiciones históricas, Bueno, no, y porque la realidad te hace cambiar también, ¿no? O sea, la realidad no es no es inmutable, ¿no? Si no te deja departamentos estancos, tú tienes que ir con esa realidad. Aunque conserves el modelo, las medidas son otras el modelo cosas. sigue siendo socialista, El él modelo, se declara exactamente. socialista. Sí. Cuando tú me hablas cuál es el reto de la oposición, bueno, ahí está el reto. Ese es un reto importante. Y Conectarse con el oposición, centro político. Claro, pero es que además vamos a tener un competidor en el centro político. Él lo anunció ese día. Y yo creo que en su discurso de aquel momento a hoy, tú ves que él tiene un giro hacia el centro. Entonces, la oposición, que está sumida, vamos a vivir y lo vamos a ver, este será un año de caos opositores, de oposición. Estaremos en un caos permanente, pero eso no significa que la gente se deprima y que no quiera hacer nada, no. Estar consciente que estamos en un caos de la oposición, la confrontación interna La desconexión. del sector más extremista. Pero lo que se trata ahora es que insurja por encima de eso un discurso que conecte con la gente, que ese será un tema que lo hablaremos después. Pero la oposición tiene que valorar en su conjunto ese cambio tan importante que hay del chavismo en el campo electoral, ¿no? Eso es muy importante. Nosotros estamos viviendo una economía, más que, no sé cuál será la conceptualización, pero más que si el neoliberalismo se quedó en pañales. Mira, no es que Maduro se mueva al centro, es que el país se movió al centro. Sí, el país está hace mucho tiempo en el centro. La polarización que conocimos llegó a su término. Ahorita la polarización que viene tiene que ver con el modelo económico. Pero creo que por ahora el chavismo y todavía mucho más la oposición no logra conectarse con ese nuevo centro político. No tiene la narrativa, los símbolos, las estructuras de sentido, las estructuras subjetivas. Ninguno ha logrado conectarse todavía con ese centro. Es una política hacia el centro en construcción. Claro, pero así como hablamos del gobierno, de su reubicación, ¿no?, que viene al centro político, la oposición o las oposiciones, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el debate de los últimos 3 años? Vamos a decir, incluyendo 2020 y 2021, que fueron 2 temas electorales importantes. Bueno, había una confrontación entre las dos, fundamentalmente entre las dos oposiciones. La oposición más extrema y la oposición, la gente no le gusta decir cuando digo moderada, ¿no? Sí. Le dan otra connotación que yo no le doy. Sí. Era sobre la política. Es decir, la extremista pedía sanciones, golpe de Estado, invasión, en fin, el fast track, ¿no? Vamos a decir, el Maduro vete ya, pues, un poco así se simbolizaba.
nosotros, ¿qué planteábamos? Nosotros planteábamos la salida electoral. El debate político, el rescate de la política, nosotros venimos de la prepolítica, nosotros llegamos a la prepolítica y ahora estamos saliendo, recuperándonos de eso. Y eso se dio en dos confrontaciones electorales. 2020 continuaba esa política de la abstención, de no participar, de que todo era fraude, etcétera, ¿no? Y eso generaba una enorme abstención. Y luego, el 2021, donde ya esos sectores van a las elecciones. Y ahí se define qué quería la gente. Si la política extremista o la política del consenso, la política electoral, la política, ¿no? Ir a las urnas. Bueno, ganó la política. Pero ojo, tuvimos varios años en ese debate. Sí. Y yo creo que estamos ahora en una nueva etapa, obviamente, pero todavía tenemos que seguir resolviendo la visión que cada parte opositora tiene sobre la ruta a seguir. Y no tiene nada que ver ahí, fíjate lo que te digo, con lo que hace el gobierno, porque no estamos discutiendo eso. En la oposición eso no se discute. Fíjate tú que es muy difícil que incluso en esa oposición tengan acuerdos entre ellos. No hay, tú no has visto que haya un acuerdo entre dos partidos, entre tres partidos, en nada. Cada quien tiene una cantidad de candidatos, insultos, etc. Resuelto eso, voy entonces al otro tema, que es lo que tú planteas de la propuesta. Obviamente, yo te decía en el segmento anterior, bueno, estamos viviendo un caos en la oposición y la vamos a vivir todo este año, por eso la gente no se puede extrañar. La gente no se puede y no se debe deprimir. La gente tiene que mantenerse en la participación electoral, en la definición de acompañar una propuesta. Entonces, ahí es donde tienes el caos, que lo vas a tener todo este año, y por encima de ese caos tiene que haber la propuesta. Y esa será, más allá de los nombres, eso será lo que finalmente pueda conectar con la gente. Con ese 62% que no votó en el 2020 en las parlamentarias y no votó tampoco en el 2021 en la mega elección, ¿no? ¿A qué se debe ese Entonces caos? son definiciones importantes, no es que es cualquier candidato tampoco. Claro. Y tendríamos que hablar un poco sobre lo que viene, pero no es cualquier candidato. Sí. Por ejemplo, un candidato que sea comprometido con el conflicto, yo estoy convencido que lo dice en la encuesta, que la gente no va a respaldar. Más del 80% de los venezolanos quiere salidas democráticas, electorales, pacíficas. Ahí tiene. Fíjate que cuando hablamos de centro político, hablamos del centro político que se construye a partir de una síntesis del modelo chavista y de algunas propuestas de la oposición. Economía mixta, rol del Estado importante, rol de la empresa privada, inclusión social en general. Ese es el centro político. Es una síntesis. Pero hay que agregarle, el tema geopolítico, es decir, la comunidad internacional que se alineó tratando de romper el centro político y que lo tuvo roto por un tiempo, que después lo reconstruimos a partir de los acuerdos del 16 de septiembre del 2019, que es lo que nos ha traído aquí, nos llevó a 2 elecciones, cambios institucionales, reinstitucionalización, en fin, nos permitió reconstruir eso, porque ahora es una minoría que sigue respaldando ese tema, pero claro, muy potente. Vamos a hablar de América, que es el que nos tiene las sanciones. Vamos a hablar ahora después en los comerciales de América Latina, porque creo que hay procesos similares en general, de reacomodo, reposicionamiento, reestructuración, en general en el progresismo y en la izquierda de América Latina. Pero una vez que regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña Timoteo Zambrano, diputado de la Asamblea Nacional, secretario general del movimiento Cambiemos, es politólogo, también fue vicepresidente de la Internacional Socialista. Te preguntaba, Timoteo, sobre los procesos progresistas que se están viviendo en América Latina. Bueno, al principio decíamos que
esta etapa de gobiernos progresistas es una etapa distinta a la que construyó Chávez y vivió Chávez en su momento con Lula y con otros factores. ¿En qué es distinta? Bueno, aquella era mucho más, aquella era fundamentalmente ideológica, los debates eran ideológicos, no importaba mucho los modelos económicos, no importaba mucho los temas sociales como tal en la región, no era un debate de la región. Esta es una mucho más pragmática, donde la economía juega un papel fundamental. Tú cuando puedes oír las declaraciones de estos jefes de Estado de la región, tú ves que está centrado mucho en la economía. No es un modelo anticapitalista. No es anticapitalista, yo ahí estoy de acuerdo. ¿Cómo es? ¿Cómo lo definiríamos? No, es un modelo con gran acento social. Sí. Dentro del capitalismo. Dentro del capitalismo. Le importa mucho los puntos del PIB que van a la gestión y a la gestión social importante. Hay una gran preocupación por el salario, por el poder adquisitivo, por la productividad, los servicios públicos, en fin. Si estás en ese modelo pragmático, hay grandes coincidencias políticas después. Por ejemplo, la diferencia de Boric, por ejemplo, con Venezuela, con Maduro, que yo creo que está por allí, no. Entonces se apela a lo ideológico en ese instante. Entonces, pero creo que la región marcha hacia una confluencia en el plano político importante que se va a expresar en la demanda hacia los centros de poder internacional, en que, por ejemplo, el tema de sanciones tiene que cesar en América Latina. Pero que eso tendrá, sin duda alguna, también una exigencia en temas del cambio democrático, en temas electorales, en temas de la alternabilidad del poder, en fin, yo creo que también vienen unas exigencias para la región de parte de esos mismos gobernantes. De tal manera que creo que es un buen momento para Venezuela en su tránsito del rescate de la política, en que nuestras diferencias debemos resolverlas con diálogo y en las urnas. ¿Dónde queda la ideología? Pues la ideología que orienta. Bueno, yo creo cuando decimos que son gobiernos más pragmáticos y menos ideológicos. Bueno, no colocan lo ideológico por delante para la coincidencia, ¿no? Si eso está allí, para la gestión. Claro. Pero es más gestión, pues. Es más gestión, es cómo tener más recaudación para distribuir mejor y que esa distribución sea más eficiente, en que combata la pobreza, en que tengamos mejores niveles salarial, mejor nivel de calidad de vida. Es decir, ¿y las relaciones con Estados Unidos? Bueno, ¿se ideologizan? Yo creo que no. Okay. Yo creo que es más pragmática también. Okay. De hecho, es muy pragmático. Cuando tú ves, por ejemplo, a un López Obrador haciéndole reclamo a los Estados Unidos, no es ideológico el reclamo, ¿no? Es sobre, por ejemplo, el tema democrático. Se compara la democracia mexicana con la democracia americana y le dice, mire, su gobierno, su democracia es muy imperfecta, la nuestra es más perfecta que la suya. Bueno, pero están pendientes de los acuerdos de comercio, por ejemplo. Eso es clave. Eso es clave. El mundo de hoy se mueve allí, en la economía. Y yo creo que la guerra entre Ucrania y Rusia va a alimentar aún más el reforzamiento de los bloques económicos, ¿no? Viene un mundo multipolar, un capitalismo ya ese mundo llegó, más inclusivo. Ese mundo llegó, aunque lo han querido invisibilizar, pero ya ese mundo llegó, ese mundo está. Sí. Mira, tú conociste a la generación fundadora de la democracia, en alguna medida. Claro, tú eres más joven, por supuesto, pero en esa época había figuras intelectuales, personalidades, bueno, había debate, los líderes escribían, razonaban, definían modelos, construían... Sabes que no había redes sociales, no había Twitter, que 140 caracteres. Era una generación, hasta hace poco, profunda.
inteligente. ¿Qué pasa con esta generación actual? Sobre todo en el campo de la oposición, donde uno observa mayores carencias, formación mucho más débil, falta de visión, de preparación. ¿Qué pasó? Tú sabes que este fue un debate hace 3, 4 años duro en el sector opositor, ¿no? Y yo decía, en ese momento decíamos, bueno, es que el problema que hay mucha política adolescente en el sistema, ¿no? Y en la oposición. Entonces, a esa política adolescente le faltaba mayor visión para haber avanzado muchísimo más. Entonces, era una lucha entre un sector muy ideologizado, que era el chavismo, que es el chavismo, mucho más orgánico, con una oposición que tú tenías que primero dar un debate y una lucha interna contra esas políticas adolescentes que quizás carecían del corto, del mediano y del largo plazo. Bueno, quizás más de corto plazo, ¿no? Sí. Entonces, eso era un doble esfuerzo, ¿no? ¿Pero qué pasó? Hubo otro fenómeno que fue privilegiar por digamos, los que tenían las canas, privilegiaron en muchos casos esa política, porque no implicaba compromiso, porque una de las cosas de nuestra generación fundadora de la democracia era el compromiso, y el compromiso se expresaba en grandes documentos y en posiciones políticas que asumían. Y una conducta moral. Y la conducta moral. Bueno, ahí no había compromiso. Querían evitar el compromiso. Y yo creo que ese fue un error, digamos, de la generación nuestra, ¿no? Y quizás una un poco más vieja, ¿no? O anterior, pues. Las redes permitieron que se ocultaran. Las redes ha permitido eso al día de hoy. Sin embargo, bueno, fue avanzando, por eso yo creo que hay una ruptura en el sector opositor donde el extremismo se ubica en un plano y los que no estamos en el extremismo nos ubicamos en otro plano. Digamos, en el rescate de la política, la vía electoral, la estrategia política, etcétera, ¿no? Eso hace una diferencia, aún pagando el costo que hemos pagado vía redes por una política sensata, de sentido común, más que ideológica. México, el diálogo en México. ¿En qué estatus está? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué esperan de ese diálogo? ¿En qué hay que convertirlo? Pero me respondes cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Timoteo Zambrano, diputado a la Asamblea Nacional, politólogo, secretario general del movimiento Cambiemos. Te preguntaba, Timoteo, sobre la situación actual del diálogo en México. Pero cierro el segmento anterior con lo siguiente, fíjate. El liderazgo político nuestro se desconectó porque hubo una política extra venezolana que fue la política de sanciones, de invasión, etcétera, la posibilidad de la invasión, etcétera, que es el injerencismo al final. Y ahí sencillamente hubo una desconexión porque eso no lo quería el país. Y no coincidía con el discurso del país y no era posible conectar. Pero hasta en eso hay unas carencias políticas, culturales, éticas en ese liderazgo que emergía de la oposición. Porque someterse a la dirección de la Casa Blanca, bueno, ni en los gobiernos de derecha más radicales que ha tenido Venezuela. Claro, pero ahí ni Caldera ni Betancourt llegaron a tanto. Pero ahí hubo una combinación que le dio piso, piso entre comillas, a esas sanciones, que fue lo que se aprobó de manera reiterada en la Asamblea del 2015, que le dio la base legislativa al Congreso americano para llegar a esas sanciones, ¿no? Entonces esa desconexión
tardó en replantearse, digamos, en las decisiones que tuvimos que tomar unos cuantos, para romper con eso. Esa ruptura generó un nuevo camino y una nueva ruta que confrontó con la ruta del interinato y la ruta violenta. Eso te lo quería decir porque tiene una relación con lo que vamos a ver ahora. México, sí. México, ¿cómo se forma? Porque a veces hay que decirle a la gente, ¿cómo surge México? Surge México, bueno, hay multipropósitos, digamos, ¿no? Europa tiene una visión, Estados Unidos otra, en ese momento el Grupo de Lima otra. Pero yo diría que hay dos elementos centrales. Una, el gobierno americano había decidido con Donald Trump que no negociaba y no dialogaba con el gobierno venezolano, pero requería de un mínimo encuentro y de contacto indirecto con el gobierno venezolano, y por eso se inventan México para tener unos interlocutores que ha sido a lo largo de todo este tiempo, continúa con Biden, digamos el G4. Ese es un primer elemento. El segundo elemento es que el G4 requiere de un escenario como México para vender un conflicto afuera que no existe adentro y que de alguna manera tenga algún respaldo internacional como lo tiene de Estados Unidos y de la Unión Europea. Bueno, claro, eso al final, hoy, digamos, ya no existe tampoco. Primero, los Estados Unidos dialogan de manera directa y de más con el gobierno venezolano. Es decir, hay un diálogo constante, directo, permanente entre las dos administraciones. Importante, ya no requieres México como tal, no necesitas la intermediación en México. Y luego, ¿qué queda? Queda que el G4 sigue vendiendo, necesita esa plataforma para seguir vendiendo el conflicto afuera que no existe adentro, porque sin duda alguna aquí hay una normalidad política. Obviamente yo tengo que decir lo siguiente, hay unos rezagos del conflicto que todavía tenemos, por ejemplo, presos, tenemos el tema de la migración, que tenemos que ser responsables y tener un plan y de ocuparnos de manera permanente de esa migración nuestra en el exterior que afecta a países de la región. Y que además esos países tienen que ver que nosotros hacemos un esfuerzo para ello. Bueno, yo creo que se está empezando con el tema de Colombia, porque bueno, estábamos aislados también, es decir, hay una serie de elementos que no son fáciles tampoco a la hora de compartir esas políticas y sin duda alguna nos sigue afectando severamente las sanciones. Entonces, ¿qué hemos venido planteando desde Cambiemos? Hacer una política de Cambiemos. Cerremos México, vamos a cerrarlo bien, todos los acuerdos que ambos gobiernos puedan lograr en todo este tiempo, se va a México y se valida, así que México funcionaría en el buen sentido de la palabra como un elemento notarial, se cierra además por compromisos con la propia comunidad internacional, gobiernos, países que están allí de buena fe, acompañando ese proceso, y se viene a Venezuela. Incluso esos mismos países pueden acompañar el proceso en Venezuela. Y aquí habría un cambio importante. Ese nuevo diálogo, iniciaríamos un nuevo diálogo, pero ya no a partir, Chemel, del conflicto, sino a partir de la economía, de los temas sociales, en fin. Eso daría un cambio importante. Y en segundo lugar, un diálogo mucho más incluyente, donde no solamente estén los partidos políticos, yo creo que ahí pueden ingresar otros factores. El diálogo que hicimos en el 2002 había una gran representación, porque ahí estaba el sector laboral, estaba el sector empresarial, estaban los gobernadores, estaban los partidos políticos y estaba la sociedad civil. Es decir, yo creo que lo podemos lograr, ya lo hicimos una vez. Eso sería un diálogo mucho más amplio, mucho más abierto. ¿Cuál sería el objetivo? Aquí te voy a hacer una infidencia, porque yo he preparado un documento para cuando nos volvamos a sentar, donde podamos dar inicio a ese nuevo diálogo. El objetivo es el pacto de Estado. 5, 6, 7 puntos que pudiéramos lograr pactar entre todos los para sectores. 20, 30 años. Es un pacto policlasista. Claro, mucho más amplio. Lo que no puede ser es que México sea un problema. México hoy es un problema. Es un problema porque no logra, no permite que se desarrolle aguas adentro de nuestro país
un conjunto de iniciativas para mejorar la economía, para mejorar el salario, para mejorar la política, para la eficacia de la gestión pública, para la reinstitucionalización. Es decir, no puede ser que 5 partidos, digo 5 porque son 4 del G4 y 1 que es el gobierno, estén tomando las grandes decisiones que implica el futuro y las generaciones por venir. Es decir, yo creo que eso es delicado. Del país, ¿no? Y a espaldas, claro, porque al final nadie participa allí. Claro. Y además hay una tergiversación de ese mecanismo. Lo que se está yendo allá es a plantear lo que los gobiernos acuerdan de 3, 4 meses de conversaciones y que nadie sabe. ¿Qué impide hoy renovar ese diálogo, traerlo a Venezuela y renovar? Bueno, yo creo que es la agenda? voluntad política. Lo que pasa es que creo que hay mucha presión de los Estados Unidos porque no haya otro mecanismo de diálogo, que el único diálogo que tiene que existir es el de México, y yo creo que es un grave error de los Estados Unidos. Yo creo que los Estados Unidos deben soltar las amarras, tiene secuestrado ese diálogo. Yo creo que eso se tiene que venir a Venezuela. Y al principio ya habíamos logrado, hemos hecho 2 o 3 intentos. Yo espero que el próximo intento se establezca y por eso voy a presentar ese documento. No doy detalles de eso, pero porque creo que tenemos que conocerlo aguas dentro de la alianza y que esto sea más amplio. La alianza tiene que ampliarse, no puede ser una alianza tampoco de 6 partidos, porque no podemos tener un G6 tampoco, ¿no? Tiene que ser mucho más amplio. Vamos a hablar ahora de las primarias. Okay. Tenemos que ir a comerciales, vamos a regresar con las primarias y las alternativas electorales que se están presentando, que hay algunas variables. Y este es el último segmento, ¿no? Sí. Bueno, okay, vamos a hacer... Vamos a aprovechar al máximo estos minutos que nos quedan. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Timoteo Zambrano, politólogo, diputado a la Asamblea Nacional, secretario general del movimiento Cambiemos. Te preguntaba sobre las primarias y las distintas alternativas que se presentan, las distintas precandidaturas que se están presentando. Y tú has señalado en otra oportunidad en que el perfil de un empresario podría constituirse en esa alternativa, en ese outsider. Claro, yo tengo 3 años más o menos planteando que en Venezuela, cuando se desarrolla el proceso electoral presidencial, soy un convencido que insurgirá un outsider, y he agregado insider también porque hay nuevas organizaciones políticas y bueno, el insider viene, digamos, hace actividad política, viene la política, pero en movimientos nuevos, y que hay una característica importante, que no puede ser un rostro del conflicto. Eso le da esa cualidad, ¿no? Es una demanda de la gente. La gente demanda outsider, capacidad gerencial, cercanía, que no sea conflictivo, que no repolarice el país, por lo menos en los términos que conocemos, sobre todo que tenga una propuesta económica. Exactamente. Y el outsider, yo no es que digo que yo quiero un outsider, no, yo lo que digo es que analizando, porque esta no es una posición ni antipolítica ni antipartido, la realidad de estos países que han pasado por estos conflictos es que cuando se abren las urnas, generalmente hay un divorcio del liderazgo político con la gente. ¿Y qué es lo que hace la gente? La gente termina colocando ese candidato, le da su preferencia en las encuestas, respalda una figura de esta naturaleza. ¿Y por qué generalmente son independientes, empresarios, pueden ser periodistas, comunicadores? He dicho que también pueden haber comediantes, lo dije en varias oportunidades, empresarios, etcétera. Sí. Bueno, fíjate, ya están surgiendo. Sí. Porque la gente lo ve desligado del conflicto. Claro. Y si tienen gestión empresarial, si tienen logros, la gente los prefiere. Así se puedan después decepcionar, que ha ocurrido también mucho. No definen al precandidato todo eso. Es como una confluencia de valores atractivos. Claro, exactamente, ¿no?
¿Qué está pasando en Venezuela? Eso se está perfilando. Yo creo que aquí vamos a tener outsider. Ahora, que tenga la preferencia electoral de la gente, eso es si se conecta en el discurso. Insider también están ocurriendo. Que tenga preferencia con la gente, bueno, eso se verá. Estamos muy pronto, estamos casi a 30 meses. La verdad que falta y son bastante tiempo, muy ¿no? Falta bastante tiempo. Ahora, fíjate, la oposición está en ese caos, ¿no? Yo creo que el primer combate, vamos a ver, en buenos términos electorales, la primera batalla va a ser en la oposición. Claro. Este es un año preelectoral, pero de combate en la oposición. Las dos posturas. La extremista, que va a tener quizás 2 candidatos para no ir ni a primarias y quizás para no terminar la carrera electoral. Las primarias, en este contexto, las primarias no tienen sentido. No tiene sentido, no tiene sentido. Yo creo va que a surgir alguien. Yo creo que en ese lado se quiere repolarizar al país. Tú ves las propuestas y cada vez son mucho más agresivas una que otra. Y después no hay voluntad de acuerdo. No son capaces de entenderse, no son capaces de acordarse. Tú no oyes hablar de una propuesta, de nada. No. Si no es, prendieron el ventilador y lo que quieren es más conflicto. Yo creo que eso, para la opinión pública, hay algún agotamiento. Hay un agotamiento y las encuestas lo reflejan. De este lado, bueno, está el desafío de lograr un gran acuerdo y tener una candidatura que replantee el tema de la propuesta, del programa, etcétera. Cambiemos, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en una propuesta. ¿Qué propone Cambiemos? Nosotros estamos trabajando ahorita en ese gran pacto de Estado, ¿no? Que nos va a permitir tener una hoja de ruta bien clara, donde el diálogo, los acuerdos y la participación electoral son fundamentales para nosotros apoyar cualquier opción candidatura. ¿Cómo construir ese pacto de Estado? ¿De qué manera? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, lo importante allí para poder construir ese pacto de Estado es reconocimiento entre todas las partes, ¿no? Si no hay reconocimiento, no hay confianza, por lo tanto no puedes construir nada. Incluye el chavismo, por supuesto. Claro, no, eso incluye el chavismo. El pacto de Estado somos todos y nosotros decimos que la sociedad tiene que dar un paso importante. Ahora, le podemos proponer una hoja de ruta a esa sociedad que está tan ansiosa de provocar cambios. Le tomo la frase a ¿cómo se llama? Antonio Ecarri, sin sobresalto, que me parece que es una frase bien importante, ¿no? Sí. En paz. En paz, al final es eso, ¿no? Y cuáles son los grandes temas para lograr ese pacto de Estado a 20, 30 años. El económico, y podemos desarrollar el educativo, por ejemplo, un pacto para la contratación colectiva o para el empleo, para no dejar atrás el salario y yo creo que Venezuela está preparada ya para ese gran pacto de Estado. Te digo todos los sectores. Yo te lo digo todos los sectores. Había un aprendizaje político. Fíjate que cuando yo veo, por ejemplo, el sector empresarial en su negociación permanente, es un buen sector empresarial. Yo creo que ahí hay un compromiso con la gente, con el ciudadano. Cuando veo el sector educativo, con todas las situaciones que hay actualmente, pero colocándonos por encima un poco de eso, están comprometidos también con un gran acuerdo, porque es lo que ellos plantean. Tú cuando ves al gobierno, yo creo que el gobierno tiene voluntad política para ir a un nuevo acuerdo nacional, a un gran pacto de Estado. Me preocupan algunos factores de la oposición, como también me preocupan algunos factores del gobierno, del sector gubernamental, que en eso se parecen mucho a los nuestros de la oposición, que son muy extremistas. Y yo te quería hacer una pregunta al aire, pero bueno. Dígame. Bueno, ¿cómo es el comportamiento hoy de ese 62% que no votó en el 2020 y tampoco votó en el 2021? ¿Cómo es la visión que tienen para ir a votar en el 2024?
el disgusto que puede haber entre la población con relación a los partidos políticos y sus dirigentes no significa que haya un proceso de despolitización. Tú lo observas en la calle, lo observas a través de las herramientas de investigación cualitativas que tenemos. La gente opina, está involucrada en la agenda pública, tiene demanda, tiene una visión de país y de sociedad. Está politizada. Si algo hay que reivindicar de este proceso es que impulsó una dinámica de maduración social y política en el venezolano. Bueno, Timoteo, muchísimas gracias por este excelente análisis situacional. Tenemos temas pendientes para una próxima oportunidad. A tu orden. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, independiente, responsable y veraz. Hasta pronto.